Bueno, el día de hoy vamos a revisar el concepto de integral indefinida. Para eso empezamos revisando qué es una función primitiva o una antiderivada. La definición es que se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función a la que llamaremos f minúscula sobre algún intervalo y si al derivar la antiderivada se obtiene la función para cualquier x en el intervalo. ¿Qué significa esto? Si mi función es 2x, su antiderivada sería aquella función que al derivarla me dé como de resultado 2x. ¿Cuál sería una antiderivada de 2x? X cuadrada. X cuadrada. Entonces la función x cuadrada, que le ponemos mayúscula, es una antiderivada de la función 2x. Sin embargo, no es la única. Si nosotros derivamos la función x cuadrada más 1, también nos da 2x, entonces esa también sería una antiderivada de 2x. X cuadrada menos 2, si la derivamos también nos daría 2x, entonces como podemos ver, tenemos muchas antiderivadas para una función. Serían todas esas. En realidad son la misma función, que puede estar desplazada hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la constante que la acompañe. Entonces, todas esas funciones las podemos representar como una misma familia, sería la familia de funciones x cuadrada más c. Entonces, todas esas individualmente son antiderivadas. Cuando las representamos a todas juntas, se convierten en la integral indefinida. Cuando nosotros buscamos toda la familia de antiderivadas, lo que estamos haciendo es una integración y esto es un proceso inverso a la derivada. Esta operación la vamos a designar con este símbolo que es como una S alargada. Entonces, cuando nosotros decimos la integral de 2x, lo que encontramos cuando la resolvemos son todas las funciones que al derivarlas me regresan 2x y serían cualquier función que sea x cuadrada más una constante. Esto se llama integral indefinida con respecto a x. La integral indefinida me va a devolver una familia de funciones. La integral definida me va a dar como resultado un número. Entonces, aunque están relacionados, son diferentes. Integral definida es un número. Integral indefinida, una familia de funciones. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ¿lo puede regresar tantito al anterior? ¿Sí? ¿Está? Sí. Ya, listo. Gracias. De nada. Entonces, cuando decimos voy a resolver una integral indefinida, pues es encontrar todas las funciones que al derivarlas me devuelvan eso. Entonces, la integral de 2x son todas estas x cuadradas más cualquier constante. Pero ¿qué pasa si yo no quiero todas esas? A mí me interesa una solución en particular. Si solo busco una de ellas, entonces necesito dar una condición. Supongamos que a mí me interesa solamente esa parábola. Pues para encontrarla necesito una condición inicial. Generalmente es una coordenada o un punto. Entonces, la integral de 2x son todas las x cuadrada más una constante. Yo voy a encontrar la que pasa por el punto 4,21. Solo hay una que cumple esa condición. Nos puede dar, el ejercicio nos lo puede indicar así como un punto, 4,21, o nos puede decir cuando x es igual a 4, y es igual a 21, o nos lo puede indicar así. Si la función la evalúo en 4, el resultado será 21. Entonces, cualquiera de las tres formas la podemos encontrar en los libros y nos sirven para lo mismo. Vamos a suponer que la derivada de mi función es 2x, por lo tanto, al integrarla obtengo la función que es x cuadrada más la constante. ¿Cuál es la que pasa por el punto 4,21? Ah, pues aquella función que al evaluarla en 4 me dé 21. Yo esta función la evalúo en 4, voy a tener 4 al cuadrado más la constante. Y eso debe ser igual a 21.
Empezamos a resolver. 16 más la constante debe ser igual a 21. Por lo tanto, la constante es igual a 5. Entonces, de todas las parábolas que son solución a esa función, la única que pasa por el punto 4,21 sería la función x cuadrada más 5. ¿Dudas hasta aquí? No muestra Todo ninguna. bien, todo bien. No, maestro. No, mis. Todo bien, maestra. Entonces, continuamos. Gracias. Como el proceso de integración es el inverso de la derivación, pues las fórmulas son muy similares. Por ejemplo, la derivada de x es 1, por lo tanto la integral de 1 con respecto de x, pues va a ser x. Solo que esta vez va a incluir la constante porque ya no sabemos si la fórmula venía de x o de x más 2, x más 3, etc. Entonces, en la integral siempre vamos a encontrar la constante de integración. De ahora en adelante les voy a pedir que siempre tengan a la mano un formulario, lo vamos a necesitar mucho. Un ejemplo de cómo podemos aplicar estas fórmulas. Voy a resolver la integral de 1 sobre x quinta. No tengo una fórmula que me diga 1 sobre x a la n. La única que tengo es la integral de x a la n. La puedo utilizar, solamente tendría que reescribir mi integral. En lugar de poner 1 sobre x a la 5, lo ponemos como x a la menos 5. En ese caso, n es igual a menos 5 y aplicando la fórmula tendríamos que es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Ahí ya está resuelta la integral. Sin embargo, hay que simplificarla. Entonces, el proceso para estas integrales va a ser reescribir, integrar y simplificar cuando sea necesario. Me quedaría menos 5 más 1 es menos 4, entonces tengo x a la menos 4 entre menos 4 y eso todavía se puede simplificar más hasta menos 1 sobre 4x cuarta. Y sin olvidar la constante de integración. ¿Dudas con este ejercicio? No, todo bien. ¿No? Entonces continuamos al segundo ejemplo. La integral de raíz de x. Nuevamente no tengo una fórmula directa para esa, pero la puedo reescribir para poder utilizar la integral de x a la n. Raíz de x lo puedo escribir como x a la 1 medio y entonces n sería 1 medio. Aplicamos la fórmula y la integral de x a la n será x a la n más 1 entre n más 1. Hasta ahí ya integramos, hay que simplificar. Me quedaría x a la 3 medios sobre 3 medios, que todavía lo podemos simplificar más. Y el resultado sería 2 tercios de x a la 3 medios. ¿Dudas con este ejercicio? No muestra ninguna. Todo claro. Muy bien, entonces seguimos. Maestra, Dime. ¿por qué a 2 tercios? Aquí es una división de fracciones, en realidad es como si tuviéramos x a la 3 medios sobre 1. Entonces tenemos 1 sobre 1 entre 3 medios, extremos por extremos y medios por medios. El 2 por 1 me queda arriba y el 1 por el 3 me queda abajo. O ley de la tortilla o no sé cómo le hayan llamado. ¿Cómo se las enseñaron? ¿Sí o no? No. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien dijo que no? Yo. ¿No? Sí, yo tampoco la capté muy bien ahí. Ahorita la resolvemos acá.
Ah, les expliqué y no tenía el micro prendido, ¿verdad? Sí, maestra, la tenía Sí, No, apagada. maestra. maestra, no se escuchaba. Perdón. Lo que hice fue una división de fracciones. Tenía inicialmente x a la 3 medios. Eso en realidad lo puedo poner como x a la 3 medios sobre 1 para que se convierta en una fracción. Hago extremos por extremos y me quedaría 2 por x a la 3 medios. Medios por medios y me queda simplemente 3 por 1. Entonces me quedan 2 tercios de x a la 3 medios. Que es lo que tenemos aquí. Sí, ya. Ahora ¿Ya? sí, ya, maestra. Muy bien. Entonces continuamos. En algunos casos, a pesar de que podemos usar las fórmulas directas, vamos a necesitar antes de eso usar las propiedades. ¿Qué propiedades tiene la integral indefinida? Pues vamos a ver que son muy similares a la integral definida. Tenemos dos funciones que llamamos f y g. Si es minúscula es la función, si es en mayúscula es su antiderivada. Cuando voy a integrar una función que está multiplicada por una constante, puedo sacar la constante de la integral y resolver simplemente esto. El resultado de esto, pues, es encontrar la antiderivada. Entonces, conclusión, una constante dentro de una integral la podemos poner afuera y nos debe dar el mismo valor. Segunda propiedad, la suma de términos. Cuando yo voy a resolver la integral de una suma de términos, la puedo separar en dos integrales y cada una resolverla independientemente. Y el resultado va a ser la suma de sus antiderivadas o la diferencia si originalmente era una resta. Un ejemplo de cómo la aplicamos. En este caso vamos a resolver la integral de 4x menos 2 sobre x más 5. Podemos separar en tres términos y además sacar las constantes. Entonces me quedaría, para el primer término sería 4 veces la integral de x. En el segundo término saco el menos y el 2 y me quedaría menos 2 veces la integral de 1 sobre x. En la tercera integral saco el 5 y solamente me quedaría la integral de dx. Aquí hemos aplicado las propiedades antes de usar las fórmulas. Cuando ya son términos separados, pues entonces usaré una fórmula para cada uno, la que corresponda en cada caso. Algunas veces necesitamos reescribir, no siempre. Y después de reescribir hay que integrar. En este caso, por ejemplo, tengo la integral de x, que tiene una potencia de 1. Como n es igual a 1, entonces va a ser 4 veces x a la n más 1 entre n más 1. Si lo simplificamos eso, pues me va a quedar x cuadrada sobre 2. Y se reduce a 2x cuadrada. En la segunda aplicamos otra fórmula que sería la de 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, nos quedaría menos 2 veces el logaritmo natural de x. Esta ya no necesita ser simplificada. Y para la tercera vamos a aplicar la integral de dx, que es simplemente x. Entonces, 5 veces x. Y como en este segundo renglón ya están todas las integrales resueltas, ahora sí puedo añadir la constante de integración. A pesar de que en cada fórmula hay una constante, esta la vamos a poner solamente hasta que resolvimos la última integral. Y pues ya nada más copiamos y el resultado sería 2x cuadrada menos 2 veces el logaritmo natural de x más 5x más una sola constante de integración. ¿Preguntas con este ejercicio? No muestra ninguna. Todo No, claro. maestra, ninguna. No, ¿Podría maestra. poner las propiedades?
Gracias, Miss. De nada, entonces continuamos. Maestra, ¿podría regresar también a las fórmulas rápido, por favor? Solo para tomarle una foto. Les acabo de subir un formulario si quieren. Allá en la plataforma les acabo de subir un formulario. Si es para los ejercicios que van a resolver después, ya hay uno. Ok, gracias. De nada. Ok. En ocasiones, antes de realizar la integración, necesitamos hacer una división. Como en este caso tengo 6x cúbica menos 5 y todo está dividido entre x. Esta la puedo resolver fácilmente si primero cada término del numerador lo divido entre el denominador. Y me quedaría 6x cúbica entre x menos 5 entre x. Y nuevamente aplico las propiedades de separar y sacar constantes. Y entonces me quedaría 6 veces x cúbica entre x, me queda x cuadrada. Y el menos 5 lo saco y solamente me quedaría 1 sobre x. Entonces, cuando separe las dos integrales, en cada una debo indicar qué es con respecto a la variable x. Ya la separé, entonces hay que aplicar la fórmula que corresponda en cada caso. Para la primera será la de x a la n, porque n es igual a 2. Y entonces me quedaría 6 veces x a la n más 1 entre n más 1. Eso va a ser x cúbica sobre 3, que al multiplicarlo por 6 me quedaría simplemente 2x cúbica. En la siguiente aplicamos la fórmula de integral de 1 sobre x, que es logaritmo, entonces me va a quedar menos 5 veces logaritmo natural de x, y como aquí ya están resueltas las dos integrales, ya aparece la constante de integración. Ya simplificado nos quedaría 2x cúbica menos 5 logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Preguntas con este ejercicio? Yo tengo una duda, Miss. Sí. En el caso de la segunda integral, ¿se puede aplicar también la fórmula de x a la 1 subiendo? No. Esta fórmula aplica para cualquier valor de n excepto menos 1. Ah, ok. Sale, Miss, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? El 2x cúbica, ¿cómo lo obtuvo, maestra? No escuché bien, se me cortó. Ajá. Aquí de la simplificación de esto me va a quedar x cúbica sobre 3. Entonces la x cúbica se queda así, pero como tengo 6 dividido entre 3, se simplifica a 2. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces pasamos a otro ejemplo. A veces no es tan sencillo hacer la división término a término y tenemos que aplicar una división larga. ¿Cuándo hacemos división larga? Cuando tenemos una fracción impropia. ¿Alguien recuerda cuáles son las fracciones impropias? Cuando la parte de abajo da cero, o indefinido. No, esa es indefinida. Cuando el denominador es más grande que el numerador, ¿no? Exacto. Una fracción impropia es aquella en la cual el numerador es más grande, el denominador es más grande que el numerador, o cuando son iguales. En este caso, como estamos hablando de polinomios, estamos tratando con el grado del polinomio. Tengo aquí un polinomio de grado 2 y acá un polinomio de grado 2. Como ambos polinomios son del mismo grado, eso lo convierte en una fracción impropia y para simplificarla hay que hacer división. Entonces, si mi polinomio de arriba es de mayor grado o igual que el denominador, primero hago división antes de empezar a integrar. Entonces, ¿cómo hacemos la división larga? Pues dividiendo el numerador entre el denominador. Entonces, voy a dividir x cuadrada entre x cuadrada, pues cabe una vez. Hago la multiplicación del 1 por x cuadrada más 1 y todo eso lo voy a restar a lo que tenía originalmente y me va a quedar simplemente menos 1. Entonces,
Quiere decir que el resultado de esa división es una unidad entera con un residuo de menos 1. Entonces eso lo vamos a expresar como 1 menos 1 sobre 1 más x cuadrada. ¿Se entiende esta parte? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Sí, maestra. Entonces continuamos. Ya hicimos la división y lo hemos separado en dos términos, por lo tanto podemos aplicar las propiedades. Lo separamos en dos integrales. La primera va a ser la integral de 1 y la segunda va a ser menos una vez la integral de 1 sobre 1 más x cuadrada. Para la primera aplicamos la fórmula que es directa. Eso me daría simplemente x. Y en la segunda tengo una fórmula directa también. 1 entre 1 más x cuadrada, la integral de 1 entre 1 más x cuadrada es igual al arco tangente de x. Entonces, esto sería igual a menos una vez el arco tangente de x. Como ya están resueltas todas las integrales, podemos poner la constante de integración. ¿Dudas con este ejercicio? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico la fracción por 1 más x al cuadrado entre 1 más x cuadrado? ¿Multiplicar por el conjugado? Sí. No sé, no lo he intentado. A ver, me quedaría 1 menos x cuadrada y abajo me quedaría 1 menos x cuarta. Tendría abajo un x cuarta y arriba 1. No, creo que ahí me tendría necesidad de aplicar fracciones parciales y otras técnicas. Y probablemente multiplicando, dividiendo y simplificando cosas llegue al mismo resultado. Entonces siempre hay que escoger de todos los posibles caminos, siempre hay que elegir el más corto. ¿Por qué? Porque entre menos operaciones hagamos, hay una menor probabilidad de equivocarnos con los signos, de copiar mal un número, etc. Entonces hay veces que podemos resolverlo de diferentes formas, pero siempre hay que escoger el más corto. Maestra, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aquí la fracción la fracción impropia que tenemos, en este caso 1 sobre 1 más x cuadrada, no es no hay fórmula pues para esa fracción que tenemos? En este caso teníamos la de tangente a la menos 1 de x, pero si fuera cualquier otro polinomio que no tuviera una fórmula directa, ¿qué se hace? Entonces hay que buscar técnicas de integración. Ya hay que buscar a ver si necesitamos aplicar fracciones parciales o Por partes. trigonométrica, algunas veces por partes. Sí, si no hay fórmula directa, bueno, nos vamos como por pasos. El método más sencillo es aplicar la fórmula directa. Si ese no te funciona, intentas con sustitución U. Si sustitución U no te funciona, entonces ya te vas a las otras técnicas que son integración por parte, primero cambio de variable, integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, etcétera, etcétera. Entonces vas como de lo menos complejo a lo más complejo. Si no te va funcionando uno, vas probando con otros. Gracias. Nada. Maestra, ¿por qué sacó el menos 1? Pues nada más como una constante, para que esto me quede igualito a la fórmula y entonces pueda aplicarla directamente. Y para que quede positivo, ¿no? Sí, sí, para que quede positivo, porque aquí en la fórmula estaba positivo. ¿Alguna otra duda? No, maestra, todo bien hasta ahorita. ¿Pueden regresar a la división para ver bien cómo le hizo? Es que ahí me cuatrapié. Vamos a ver un ejemplo nada más con números. Cuando yo hago la división de 30 entre 7, 30 séptimos es una fracción impropia. Entonces tengo que hacer la división. 30 entre 7 cabe 4 veces.
4 por 7 es 28, entonces debo restar el 28 a lo que tenía inicialmente. Si lo hago, me va a quedar un residuo de 2. Quiere decir que 30 entre 7 lo puedo expresar como la parte entera más la fracción que me quedó, que eran 2 sobre 7. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros es lo mismo, pero ahora le pusimos letras. Entonces hacemos la división de x cuadrada entre x cuadrada más 1. Al hacer la división de este entre este, pues cabe una vez. Restamos esta parte, o sea, multiplicamos este por este y lo restamos de lo que teníamos originalmente y nos va a quedar menos 1. Entonces, quiere decir que esto lo podemos expresar como una parte entera más la fracción que nos quedó, que es menos 1 entre x cuadrada más 1. Entonces, ¿no quería más 1? ¿Mande? ¿No quería más 1? Ah, es que todo esto se está multiplicando por menos. Entonces tengo menos x cuadrada menos 1. Y como aquí tengo un 0, pues sería 0 menos 1 menos 1. Entonces, ¿sí se entiende? ¿No se entiende? ¿Lo repetimos? No, sí me está ya. ¿Sí? ¿Están procesando? Sí, maestro, ya quedó más claro. Entonces, pues ya cuando queda separado, nada más lo separamos en dos integrales. ¿Más dudas sobre esto? Hasta No, maestra. No, maestra. Muy bien, entonces vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a quitar esto que teníamos inicialmente. Ok, vamos a resolver el ejemplo. Dice, encuentre una función y igual a f de x, cuya gráfica pase por el punto 1,2 y también satisfaga la ecuación diferencial de y en dx es igual a 3x cuadrada menos 3. ¿Qué datos tengo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué me está dando? ¿Te da los puntos? ¿Me da el punto? ¿Eso qué es? X y Y. El punto X y Y lo que me está dando es una condición inicial. Necesito una condición inicial para encontrar una solución particular. Entonces me está indicando el punto por donde debe pasar la función. Quiere decir que la función evaluada en 1 me debería de dar como resultado el 2. ¿Qué más me está dando? la función de y de x. Me está dando la función, o en realidad me está dando la ecuación diferencial. Me dice que dy en dx es igual a 3x cuadrada menos 3. dy en dx es simplemente una forma de representar la derivada de una función. Entonces, si ya tengo la derivada de una función, ¿cómo obtengo la función original? Integrando. Integrando la derivada. Mi función original va a ser igual a la integral de su derivada. Es lo que me explicaba la teoría de las diapositivas. Entonces, debo resolver la integral de 3x cuadrada menos 3 y todo es con respecto de x. Si yo resuelvo esa integral, aplico las propiedades, como ahí tengo dos términos, pues lo vamos a separar en dos integrales y sacamos las constantes. Entonces me va a quedar 3 veces la integral de x cuadrada con respecto de x.
y otra integral que va a ser menos 3 veces la integral. Ahí simplemente nos queda 1 con respecto de x. Entonces, me va a quedar 3 veces en x cuadrada, integramos con la fórmula x a la n más 1 sobre n más 1, y entonces Quedaría x cúbica, ¿no? x cúbica, pero Sobre 3. sobre 3. Y en la otra voy a tener menos 3 veces, la integral de dx es simplemente x. Como ahí están resueltas ya las dos integrales, ahora sí podemos poner la constante de integración. Simplificamos eso que nos está quedando ahí y tenemos simplemente x cúbica menos 3x más c. Esa es la familia de funciones, pero como a mí me interesa nada más una, debo aplicar la condición inicial, que era la función evaluada en 1 debe ser igual a 2. Entonces, ¿cuál voy a evaluar? Pues la que acabo de obtener. Si la función la evalúo en 1, todas las x las debo cambiar por un 1. Y aquí me va a quedar 1 al cubo es 1, menos 3 por 1 es 3, más la constante, y eso debe ser igual a 2. Despejamos c y me va a quedar, de este lado 1 menos 3 es menos 2, y cuando lo pasamos del otro lado, más 2. Entonces, la constante debe ser igual a 4. Entonces, de toda la familia de soluciones que existen, la única que pasa por el punto 1,2 sería f de x es igual a x cúbica menos 3x más la constante que acabamos de ver que es igual a 4. Y ya esa sería la solución particular. Si me dieran una segunda derivada, pues quiere decir que voy a integrar 2 veces para obtener la función. Entonces, si me pide la solución particular, me debe dar 2 condiciones. Si me da una tercera derivada y me pide la función original, tendría que integrar 3 veces